Óptica geométrica. ¿A qué distancia del objeto se ubica la imagen de este vista en el espejo? Este es nuestro gráfico inicial. Esto negro que tenemos aquí sencillamente es un techo en el cual estaba sujeto una bola, se cortó la soga y la bola cayó. Esto como tal no es necesario tenerlo en cuenta en el planteamiento de nuestro problema, simplemente es algo de decoración a nuestra imagen. Tenemos una bola que en el momento está congelada en el tiempo y en este preciso instante nosotros estamos a una altura desde la base, que es nuestro suelo, esta línea segmentada que tenemos aquí en vino tinto. La altura que hay de aquí hasta el suelo es de 20 centímetros. También tenemos una distancia desde donde inicia, donde cae prácticamente nuestra bola, hasta la base de nuestro espejo, que es de 30 centímetros. Este es nuestro espejo que está inclinado y aquí tenemos un ángulo de inclinación de 50 grados. La pregunta que nos hacen es, ¿a qué distancia del objeto se encuentra nuestra imagen? Vamos con nuestra segunda imagen. Tenemos el mismo esquema, el mismo planteamiento, las mismas medidas. Recordemos de que en los espejos planos siempre se forma una imagen que es simétrica. Cuando hablamos simétrica quiere decir de que maneja las mismas distancias al lado izquierdo de nuestro espejo, donde está nuestro objeto, que es nuestro balón, y también a nuestro lado derecho, que es donde se genera nuestra imagen. Quiere decir que la distancia o la medida que hay desde la bola hasta nuestro espejo es la misma medida que hay desde nuestro espejo hasta nuestra imagen. ¿Y cuál es esa medida? Pues es nuestra incógnita, la denomino X, que es lo que nos está preguntando o nos plantean resolver. ¿Cuánto es la distancia de nuestro objeto hasta nuestra imagen? En esta otra imagen, lo que hago es dividirlo en dos. Como sabemos de que esto es simétrico, entonces la distancia que hay desde el balón hasta el espejo, sencillamente es toda la distancia o todo este segmento que denomino X, dividido en dos. ¿Y por qué en dos? Porque son dos partes iguales. Esta parte, X dividido en 2, más esta parte, X dividido 2, al hacer la sumatoria de estas dos, es X como tal o X completo, el segmento entre el objeto y nuestra imagen. Todo igual, en la misma imagen queda todo igual, la misma distancia, la misma base, el mismo ángulo. Aquí lo que hacemos es, prácticamente lo que hice fue pegar la línea. Este 20 centímetros lo pegué un poquitico más a la bola. Y esta base, esta línea morada, que es nuestra medida, representa la medida, lo que hago es pegarla a la base, o esta línea segmentada que representa nuestro suelo. ¿Con qué fin hago esto? Para que se den cuenta de que estamos generando un triángulo aquí como tal. Tenemos la altura, 20 centímetros, la base de 30 centímetros, un ángulo de 50 grados, pero hay que tener en cuenta algo. Este ángulo de 50 grados es desde nuestro espejo o nuestro espejo hasta nuestra base o nuestro suelo. O sea, todo este ángulo completo es 50 grados. Lo que hago es generar esta línea verde para trazar un triángulo. El resto del esquema queda exactamente igual. ¿Qué es lo que sucede aquí con esto? Hay que tener en cuenta lo siguiente, que como tenemos un ángulo completo, debemos hallar cuánto es la medida de ese ángulo individualmente. Como ven, aquí al generar este triángulo se me están generando dos triángulos. Empieza con la línea roja, vamos con la morada y subimos con la verde. Y el otro es la línea verde, la base del espejo o la línea del espejo que representa nuestro espejo, y esta línea segmentada que es la distancia entre el objeto y nuestro espejo. Triángulo 1, y aquí obtenemos el triángulo 2. Y el ángulo completo es de 50 grados que me toma los dos triángulos. Otra vez tenemos nuestro esquema. Acá lo que hago es hacer la línea amarilla para que se den cuenta cómo encerramos nuestros dos triángulos. El triángulo inicial y este triángulo secundario o principal, porque es el que tenemos aquí como tal. Esta línea amarilla es la medida que necesitamos hallar. Pero para poder llegar y resolver este triángulo tenemos que primero hallar cuánto valen los ángulos individualmente. Para eso tomamos el triángulo inicial, que es este, para obtener las medidas correspondientes del ángulo y poder hallar los ángulos como tal de cada uno de los triángulos para poder luego hallar esta medida. Ya vamos a desmenuzarlo paso a paso para que se encuentre. ¿Qué tenemos aquí? Si observamos es un triángulo rectángulo, son dos triángulos rectángulos. Este ángulo de aquí, que es de 90 grados, y este ángulo que me encierra mi otro triángulo, que también es de 90 grados. Como ven, estamos formando cada vez más completa nuestra imagen o nuestra figura para poder resolverlo por trigonometría. ¿Qué tenemos que hallar ahorita? Es necesario hallar
cuál es la distancia de esta línea verde que nos está atravesando aquí. ¿Y cómo hacemos para hallar esta distancia de esta línea verde? Para hallar la distancia de esta línea verde tenemos que ayudarnos del teorema de Pitágoras, que nos dice que para hallar la hipotenusa esto es igual a tener el cateto A elevado al cuadrado, el cateto A es este, o sea 20 elevado al cuadrado, más el cateto B, que es este, 30 elevado al cuadrado. Acá lo que hago es reemplazar valores. La hipotenusa, o lo mismo C, es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado, que en este caso es 20, 20 al cuadrado, más B al cuadrado, que en este caso es 30, 30 elevado al cuadrado. Resolviendo el interno de la raíz cuadrada, la hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 1300. Ahora, al sacar raíz cuadrada de 1300, nos da que la hipotenusa es aproximadamente 36. Unidades de medida, recordemos de que todo en el ejercicio está entregado en centímetros. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, en este primer triángulo, obtenemos la distancia de esta línea verde, que es 36 centímetros. Ahora, ¿qué hacemos? Colocarle en letras a nuestro esquema o a nuestro dibujo. Este ángulo lo llamo A. Vamos en orden. Este ángulo de aquí lo denomino B. Este ángulo de aquí lo denomino C, o sea, este que se genera. Este por ahora lo estamos dejando quietico. Estamos trabajando este. Entonces, este ángulo, que es el ángulo recto, este ángulo de 90 grados, A. Este ángulo que me toma aquí pequeñito, lo denomino B. Y este ángulo de aquí hasta aquí, lo denomino C. Ahora le colocamos letras o valores a los catetos. La hipotenusa la denomino A, porque recuerden de que tiene que ser, no puede ser la misma letra que está tocando. ¿Por qué lo llamo A? Porque aquí tengo C y aquí tengo B. Y si no es C ni es B, pues es A minúscula, que representa la longitud de la hipotenusa. Ahora aquí lo denomino B. ¿Y por qué B? Porque estamos tocando C y aquí está A. Y lo que no es C y no es A, pues es B. Es minúscula, que representa este cateto de 20 centímetros. Y ahora este cateto de 30 centímetros, que es el morado. Si no es A, porque es A mayúscula, ni tampoco es B, pues sería C. Como ven, las letras no se están repitiendo. C mayúscula, A minúscula, B mayúscula, C minúscula, A mayúscula y B minúscula. Ahora, darle nombre a esto, miramos qué propiedades de la trigonometría podemos utilizar, porque necesitamos hallar estos ángulos aquí. Podemos utilizar la ley del seno, que nos dice que es el cateto puesto sobre la hipotenusa. Ahora, si tenemos este ángulo de aquí pequeñito, que desconocemos, recordemos de que completo vale 50 grados, en este momento no tenemos ningún valor, es como si no lo tuviéramos. Vamos a hallar cuánto vale el ángulo de nuestro primer triángulo. En este caso, la ley del seno nos dice que el cateto puesto sobre hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto opuesto a este ángulo? El cateto opuesto a este ángulo sería este de aquí. Está opuesto, o sea, no lo está tocando. ¿Ven? Este ángulo toca la línea verde, que representa la hipotenusa, y la base, que representa C. Pero no estamos tocando este de aquí. O sea que el cateto opuesto de este primer triángulo es B. ¿Cuánto es el cateto opuesto? 20. Sobre la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa? Pues el cateto más grande, que es este que atraviesa. Sería 36. O sea, cateto opuesto de este ángulo sería 20. Sobre hipotenusa es 36. Al hacer la división correspondiente de 20 sobre 36 me da 0.5556. Ya en calculadora colocaríamos seno elevado a menos 1 de 0.5556. Esto aproximadamente me da 33.75. Ese sería nuestro ángulo de nuestro primer triángulo, utilizando la ley del seno. Si ustedes quisieran utilizar la ley del coseno, pues coseno nos dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué quiere decir eso? El mismo ángulo. ¿Cuál es el cateto adyacente? Pues el ángulo que está pegado a él, que no es la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente, o sea, pegadito a este ángulo, es este que tenemos aquí. O sea, el cateto adyacente sería 30 sobre la hipotenusa, que es el segmento más largo, este de aquí, sería 36. O sea, cateto adyacente 30 sobre hipotenusa 36, esto me da 0.8333. En la calculadora colocaríamos coseno a la menos 1 de 0.8333, o al colocar esto en la calculadora, obtenemos 33.56. Y si ustedes quisieran utilizar la tangente, ¿qué pasaría? Pues la tangente me dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, ¿cuál es el cateto opuesto del ángulo? Pues el opuesto es este, que ya lo determinamos, es B, sería 20 centímetros,
sobre el adyacente, que es este, o sea, el lado que está pegado, que no es la hipotenusa, sería este, que es 30. Entonces 20 sobre 30 me da 0.6667. En calculadora, tangente a la menos 1 de 0.6667, esto me da 33.6914. Como ven, utilizando la ley del seno, la ley del coseno, la ley de la tangente, obtenemos un valor aproximado de 33. En mi caso, para redondear, obtendríamos este de aquí y lo tomaríamos como 33.6. Estaría bien utilizar este del coseno, 33.6. Ya tenemos nuestro ángulo. Ahora, ¿qué vamos con esto? Ya tenemos el ángulo de nuestro primer triángulo y es fundamental para poder encontrar los demás valores. ¿Por qué? Sencillamente, si nosotros sabemos que el ángulo completo desde nuestro espejo hasta la base que representa nuestro suelo es 50 grados, esto nos lo está entregando el problema. Pero nosotros sabemos que el primer triangulito, este ángulo es de 33.6, es el valor que acabamos de hallar. ¿Y qué pasa si todo vale 50 y le restamos 33.6? Pues obtenemos el valor del ángulo de nuestro segundo triángulo, que es este. Entonces, si el ángulo completo que nos da el problema es de 50 grados y a ese ángulo de 50 grados nosotros le restamos 33.6, que representa el ángulo de nuestro primer triángulo, obtenemos 16.4. Esa es la medida de nuestro segundo triangulito. Y tiene sentido, claro, porque 33.6 más 16.4 me da 50, que representa el ángulo completo. Ya tenemos nuestro primer ángulo. Sabemos de que este ángulo es de 16.4 y este ángulo es de 90 grados. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo de aquí? Sencillamente, si sabemos que la suma de los ángulos de todo triángulo, en este caso un triángulo rectángulo, es de 180 grados. Entonces a 180 grados le restamos los dos ángulos que nosotros conocemos. En este caso 16.4, que es el ángulo aquí pequeño, y 90 grados este. Si nosotros hacemos la resta correspondiente o suma, tenemos de que 180 grados menos, y sumando 16.4 más 90, sería 106.4. Si a 180 grados le restamos 106.4, obtenemos que nuestro tercer ángulo es de 73.6. Tiene sentido, claro, porque 90 grados más 73.6 más este pequeñito que vale 16.4 me da 180 grados. Eso es lo que tiene que sumar generalmente los triángulos rectángulos, una suma de 180 grados. Listo, obtenemos nuestro primer triangulito. Ahora sí, nosotros podemos omitir o podemos eliminar este 20 centímetros, la base y toda la información del primer triángulo, porque realmente lo que necesitamos es la información de nuestro segundo triángulo para poder hallar la distancia como tal. ¿Qué hacemos ahora? Pues sustituí y eliminé la parte de abajo y solo nos concentramos en nuestro primer triángulo, que es lo que necesitamos por el momento. Este ángulo que ya lo hallamos, 73.6 grados, este que vale 90 grados, la hipotenusa que es de 36 centímetros y este ángulo que vale 16.4. Podemos nombrarlo otra vez. Este ángulo lo llamo A, este ángulo lo llamo B y este ángulo lo llamo C. Ahora, ¿qué hacemos? Vean, esta imagen de aquí, para facilitar las cosas, esto es trigonometría, nosotros podemos jugar a hacer rotaciones con ella, con la finalidad de que el ejercicio nos quede más entendible y mucho más fácil de resolver. Si nosotros, hagan de cuenta como si ancláramos aquí algo y le diéramos el giro a nuestro triángulo, ¿en qué posición quedaría? Quedaría en esta posición, vean. Esta bolita que está aquí, pues al bajarla, quedaría aquí en esta parte, vean, y todo daría un giro. O sea, estamos girando el triángulo para dejar el espejo que quede derecho, vean. Lo podemos hacer también si queremos. Y vamos a colocar los números, las letras, como los nombramos de la misma forma. El ángulo de 73.6 es A, el ángulo de 16.4 es B y el ángulo de 90 grados es C. Si ustedes se dan cuenta, es la misma figura, solo que la rotamos para facilitar el proceso o para poder entender bien qué es lo que estamos haciendo y no confundirnos. Ahora miramos de la trigonometría qué hacemos para poder hallar esta distancia amarilla, esta longitud que es la que necesitamos. Nosotros tenemos el valor de los tres ángulos y tenemos una distancia. Podríamos utilizar la ley del seno. La ley del seno, ¿qué nos dice? Por ejemplo, el seno de este ángulo es cateto opuesto, sería la línea amarilla, sobre la hipotenusa, que es la línea verde. ¿Y a qué vamos con eso? La ley del seno, vean, seno del ángulo B, ¿cuánto es? 16.4 grados. Es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto opuesto?
Lo opuesto es el ladito que no está tocando el ángulo. Como vemos, este no lo está tocando, es el amarillo, ese es nuestro opuesto. Nuestro opuesto pues es una incógnita porque es lo que necesitamos averiguar, pero lo podemos llamar que esta incógnita es la distancia que hay desde A, donde se encuentra el ángulo A, hasta donde se encuentra el ángulo C. Lo pueden llamar de esta forma, sencillamente colocarle, en este caso iría la letra B, B minúscula, es lo mismo. Sencillamente la distancia que hay desde donde está ubicado nuestro ángulo A a la distancia que está ubicado nuestro ángulo C, ese segmento, representa esta línea amarilla. Eso es jugar con los nombres, no hay inconveniente. Entonces tenemos que el seno de este ángulo, que es 16.4 grados, es igual a esta línea amarilla que es nuestra incógnita, distancia desde el ángulo A hasta nuestro ángulo C, sobre la hipotenusa, que ya la conocemos, que es 36. Tenemos esto, pero tengan en cuenta que esto es como una igualdad algebraica. Nosotros necesitamos despejar este AC. Entonces, ¿qué hacemos? Este 36 que está dividiendo, lo pasamos al otro lado de la igualdad a multiplicar. Y me queda que el seno de 16.4 grados multiplicado por 36 es igual a la distancia entre A y C, que es lo que necesito hallar. Resolviendo esto en la calculadora, seno de 16.4 por 36 me da de 10.1643. Aquí organicé este AC, como está al final de la igualdad, pues aquí lo dejo al inicio, no hay inconveniente, y realizo la multiplicación entre estos dos términos. Me da 10.1643 unidades de medida centímetros. Recordemos de que todas las medidas que nos están dando en el problema, tanto la altura a la que estaba la bola y la distancia del suelo, todo estaba en centímetros. Por consiguiente, la respuesta está en centímetros. Listo, ya hallamos la primera distancia, que es esta parte de la línea amarilla. Pero tengan en cuenta lo siguiente, volvimos al esquema inicial, al primer dibujito que estábamos cuando empezamos a desmenuzar la trigonometría. Tenemos esta distancia, que es la parte del triángulo que acabamos de hallar. ¿Y cuánto es? La distancia que nosotros denominamos desde A hasta C es de 10.1643 centímetros. Pero esta distancia está incompleta, o sea, no es completa la pregunta, porque esta distancia es la medida entre nuestro objeto, que es la bola, hasta nuestro espejo. Faltaría la medida de nuestro espejo a nuestra bola, pero como es lo mismo, podemos decir de que la distancia de aquí hasta aquí, que es 10.1643, lo multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque es la misma medida a un lado y al otro lado del espejo. Recordemos que en espejos planos las medidas son simétricas. Entonces 10.1643 por 2 es igual a 20.3 centímetros. Esa sería la respuesta a nuestro ejercicio. ¿Cuál es la distancia que hay desde el objeto a nuestra imagen? 20.3 centímetros.